Bienvenidos todo el mundo a la ancha avenida del medio, hoy a la ancha avenida del mundo. Estamos con Valentina Ortiz, ella es argentina, vive en España, pero lo importante realmente de Valentina es que ella tiene un canal y un medio para expresarse, su canal en YouTube, La Entropía de Valen, en el cual ella habla sobre feminismo, con posiciones siempre lúcidas y muchas veces disidentes. Entonces, hoy le hemos pedido a Valentina que tenga la amabilidad de concedernos una entrevista para poder charlar acerca de sus posiciones y sus puntos de vista al respecto. Buenas tardes, Valentina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es para mí un gusto enorme tener la posibilidad de hablar con vos. Por muchas cosas sos una persona muy interesante. Combinás la particularidad de ser muy joven, tener posiciones bien o muy sólidas y bien complejas muchas veces, así que es un gusto para mí poder estar charlando con vos. Qué linda presentación, Manuel. Muchas gracias. Te corresponde. Valen, Genial. a Decime. mí me gustaría preguntarte cómo fue tu encuentro con la tópica del feminismo. ¿Cómo fue tu encuentro, la llegada del tema a vos? ¿Cómo fueron estos primeros videos? ¿Qué te llevó a hacer estos videos, a comenzar tu canal? Bueno, en realidad yo siempre digo que la temática, yo no busqué la temática, sino que la temática me encontró a mí, porque cuando inicié mi canal realmente era un canal un poco de temática un poco más amplia, así que estaba segura de que quería hacer contenido dando mi opinión sobre determinados temas, donde sentía que tampoco podía agarrar a un amigo e internarlo 2 horas a hablarle de algo que no le interesa, entonces dije, bueno, creo un espacio donde yo ir plasmando diferentes ideas y fue a través de un video sobre el tema del feminismo específicamente que hice, que durante el proceso de la investigación de ese video, porque aunque parezca que no, alguna que otra cosa siempre buscás o lo que fuere, me empecé a interesar en cosas que leía, que me llevaban a buscar otra cosa y se empezó a armar como una red que sea retroalimentada respecto a ese tema y al final fue algo muy orgánico, fue como que fue surgiendo. Y yo toda la vida me había considerado feminista, pero así como por default, no sé, nunca había entrado realmente en la teorización porque era algo tan orgánico para mí de mi enseñanza que no veía la necesidad de profundizar en ello. Te hablo cuando tenía, no sé, 16, 17 años. Y fue a través de tener alguna que otra cuestión crítica de decir, ¿y esto por qué? Que empecé a interesarme también en todo ese lado. Bien, muy bien. ¿Y qué fue lo primero que te hizo ruido, que te resultó contraintuitivo, si es que cabe la palabra, o no sé cómo fue tu encuentro en términos ideológicos con esto? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que noté fue el tema de rechazar a los hombres dentro de la lucha feminista. Para mí eso era totalmente contraintuitivo porque siempre lo había concebido de una forma en la que si queremos lograr ciertos objetivos dentro del feminismo, necesariamente a cuantas más personas involucradas y concientizadas, mejor. Y es bueno que participen, no hay por qué excluirlos porque al final yo no consideraba y jamás consideré que eso se tratara de una guerra de sexos, como se dice. Entonces eso fue lo primero que me saltó la chispa de querer hacer una crítica constructiva respecto a eso y que se fue derivando en un montón de cosas más. O cuando veía que similares actitudes de mujeres a hombres o de hombres y mujeres eran tratadas con menor o mayor relevancia o peso de acuerdo a quién era el agresor o la agredida. Yo recuerdo que en mi adolescencia tenía compañeras que directamente y abiertamente maltrataban a sus parejas y nunca nadie se levantó la ceja por eso. Esas cosas empezaron a hacerme ruido. Bien, Valentina. ¿Y cómo te fue al respecto? Bueno, siempre que alguien me dice que quiere iniciar en YouTube, le digo que mi experiencia fue que llegó antes el hate que los seguidores. Eso es así, lo primero que llegaron fueron comentarios negativos, pero entre quizás 4 comentarios negativos había uno positivo y ese positivo ya
me animaba a decir, bueno, ok, no estoy sola, y quizás con otro video, otra persona más, por otra cuestión distinta y que llegó a esa conclusión de una forma totalmente opuesta, se identifica y se va generando y al final, bueno, se terminó ubicando en un sector donde evidentemente hay mucha gente que llega a esas mismas conclusiones y no tiene un espacio donde se sienta quizás escuchado o comprendido. Tampoco es acá para creerme una mesías de nada, pero sí que creo que la gente naturalmente busca un sitio donde pueda sentirse acogido. Sí, sí, ciertamente somos seres gregarios y buscamos, nos conformamos a partir de las interacciones. Pero es muchas veces parte de lo que vuelve complejo el término de construir, es que de construir implica deshacer más cosas de las que uno a veces sospecha. Pero bueno, Sí, es una posición mía. Y entonces comenzaste recibiendo críticas, digamos, más que sí. nada. Eh, Valentina, vos, ¿cómo clasificás el feminismo, si es que cabe la palabra, o qué matices ideológicos o sociológicos a modo tribu encontrás? A veces se habla de feminismo hegemónico y feminismo disidente, otras veces se Sí. habla de grupos, sé que existe un grupo que se llama TERF, que no tengo muy claro qué es lo que lo define, pero sé que hay muchos matices. ¿Vos cómo organizás esta En realidad yo conjunción? tengo bastante en cuenta todo. Quiero decir, desde luego creo que existen corrientes feministas, que no existe un feminismo, sino que existen feminismos. Y el feminismo disidente es una de las tantas corrientes feministas, así como puede ser el feminismo radical, que a su vez tiene la subvertiente TERF, que es las feministas radicales trans exclusionistas. Eh, excluyen a las personas trans de la lucha feminista. Y luego se podría considerar que el feminismo hegemónico es un concepto un poco más amplio que representa a, bueno, valga la redundancia, cuál es la voz cantante dentro del feminismo, cuál es el discurso hegemónico que se da en los medios del feminismo, por ejemplo. Porque siempre que encendemos la tele y están hablando del feminismo, están hablando siempre desde el mismo punto de feminismo, desde la misma corriente, desde las mismas voces. Y a eso me refiero cuando yo, por ejemplo, hablo de feminismo hegemónico. La hegemonía dentro del feminismo. Al final lo que estamos viendo es una versión y una visión muy reducida de lo que es el feminismo. Es tener una tarta y concentrarse en una sola porción. Bien, excelente. Valen, mira, en este sentido te pregunto, nosotros los peronistas nos gusta mucho ponerle nombre y apellido a las cosas. A veces literal, a veces Sí. metafóricamente hablando. En este caso no es tanto por la literalidad de sujetos en sí, pero sí como para entender. Cuando vos hablas de que siempre las mismas ramas del feminismo son las que tienen prensa, las que tienen micrófono, Sí. y supongo, aunque ahora me dirás vos si sí o si no, las que escriben las leyes del tema. ¿Cómo, cómo hago para diferenciar esas facciones de otras, digamos? ¿Cómo las reconozco? Es que en realidad yo, por ejemplo, no creo que sean directamente las que escriben las leyes, sino que se lleva a que las leyes se escriban de determinada manera a partir del discurso hegemónico, a partir de lo que se dice que se quiere del otro lado. Y al final se escucha esa voz hegemónica y se lleva la atención de lo que ese grupo quiere a la intencionalidad de las leyes. Pero sí que creo que, bueno, por ejemplo, el que veo yo, que es el discurso hegemónico hoy en día, acá en España, y te digo que difiere bastante de cómo es en Argentina, que tiene más en cuenta la teoría queer, pero acá en España te podría decir que es el feminismo radical. El feminismo radical es el que tiene la voz cantante hoy en día. Eh, y al final es lo que siempre digo, no es como que una mayoría del feminismo se pueda comportar de determinada manera yo puedo considerar que es nocivo para el feminismo, sino que son las que más ruido hacen, sencillamente. Excelente, está muy bien. Y sin embargo, allá el feminismo radical difiere de las posiciones hegemónicas de Buenos Aires o de Argentina en la teoría queer.
Mira, eso es un Según análisis vos. que hago yo un poco por encima, claro, pero por lo que yo veo de las cosas que se están moviendo en los medios en cada región, sí veo que tienen mucho más en cuenta, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo, sin ir más lejos. Eh, Eso proviene ya de la teoría queer, de la binariedad del género, etcétera. Las radicales son más de la abolición del género, de que el género no existe, que somos sexo y que la mujer es oprimida por su sexo y no por su género. Bueno, en realidad podríamos entrar en debates mucho más extensos que deberíamos organizar toda una serie documental quizás para exponer cada corriente y sus detalles. Bien, bien. Y vos sabés, estás al tanto o tenés de alguna manera información acerca de cómo se financian estas posiciones hegemónicas o No, en cuáles. realidad no. Si te soy completamente sincera, yo no tengo acceso directo a saber cómo se financian estas cuestiones. Uno puede llegar a conclusiones, pero yo en realidad nunca trato de centrarme en la cuestión más directamente económica del asunto, porque creo que todas esas cuestiones tienen lugar luego de que hay una sociedad convencida de que quizás eh, evadir las problemáticas a las que se pueden ver sujetos los hombres, por ejemplo, es bueno para el feminismo y hacerlo de lo contrario sería invisibilizar la lucha del feminismo. Pero quiero decir, me parece que el trabajo que tenemos que hacer es anterior a llegar al punto donde tienen que ver ya las financiaciones, las cuestiones legales, las cuestiones económicas, de quién mueve el dinero. Yo particularmente no estoy tan interesada en esa cuestión, sino en la parte más social, más educativa. Ok, sí, sí, entiendo. Vos estás en la cuestión de la trinchera cultural, digamos, dando el debate. Exactamente. Sí, 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 entiendo. Sí, sí, bueno, la posición de la ancha avenida del medio es esencialmente la misma, dar el debate, digamos. Exacto. Pero bueno, en Argentina tenemos algunas particularidades que hemos visto, como por ejemplo que haya que la obligación de designar parte de los préstamos que se reciben de instituciones internacionales a la financiación de campañas de políticas de género, que Ah, sí, desde luego. terminan siendo ejecutadas por algún grupo de teóricas que tienen posiciones en la academia y muchas veces también en el poder político, o sea, ocupando cargos en el legislativo o en el ejecutivo. Entonces acá Totalmente. el entramado es como, tiene algo muy visible, digamos, que aparece muy en la escena. Este, Valentina, y bueno, vos hablabas recién entonces también sobre la teoría queers. ¿Cómo Sí. podríamos explicar la teoría, las posiciones de la teoría queers para gente que no es habitual de este tipo de disquisiciones, digamos? Ok, yo creo que siempre la forma más simple que he visto de explicarla vendría siendo imaginando el botoncito de la luz para prender y apagar la luz de la cocina, por ejemplo, que en lugar de ser un prendido apagado, fuera un dial en el que vos podés más o menos medir la intensidad de la luz. Algo así vendría a representar lo que es el género, que en realidad no es una cuestión de hombre o mujer, sino que podés estar en cualquier parte del espectro, marcando lo femenino como un extremo y lo masculino como otro, pero pudiendo mezclar todo de la manera en la que vos más te place. Bueno, ahí ya hay otro debate extenso y sí que, bueno, hay gente que realmente dice vivirlo de esa manera. Yo particularmente no lo vivo así. Tampoco empleo, por tanto, el lenguaje inclusivo, pero sí que es verdad que a lo largo del tiempo me flexibilizo. Está mi gatita acá jugando con mi pelo, no sé si se nota. Me he ido ¿Cuándo? flexibilizando un poco a la hora de que si alguien puntualmente viene y me dice que por favor con esa persona use el lenguaje inclusivo, yo no tengo problema en intentarlo por ese rato que estoy hablando con esa persona. Porque al fin y al cabo me lo está pidiendo, a mí no me cuesta nada y es una cuestión de más de respeto que de otra cosa para mí. Entonces,
creo que hasta ahí puedes llegar. Pero bueno, nada, yo tiendo a extenderme en cada respuesta que doy, Manuel, ¿eh? Así que si querés, parame en cualquier momento. Por ahora todo parece ir entonado, así que sigamos. Están bien tus Genial. respuestas. Vale, ¿cómo te pregunto esto? En este sentido, las posiciones de la teoría queer hablan de, entonces de cierta capacidad de percibirte en una línea, dentro de un espectro de una línea que va de un polo a otro polo, que vendrían a ser el hombre y la mujer. ¿Y por qué, vos qué pensás al respecto? ¿Por qué esta necesidad de generar categorías en el Estado? Es decir, que, por ejemplo, nuevos géneros en el documento, o generar Sí. una política educativa que hable de esto, o incluso qué pasa cuando vos, por ejemplo, me explicarás ahora, por ejemplo, lo que es la percepción de género fluida. Eh, Sí. ¿Y cómo se relaciona eso con la necesidad de fijar posiciones en el documento de un niño de 5 años acerca de cómo se autopercibe? Bueno, ese es un debate también muy interesante. Para empezar, teóricamente lo que es el género fluido es una persona que un día fluye mujer o femenino, un día fluye otra cosa, o sea, un día se puede despertar fluyendo de género masculino y estar así una semana o al día siguiente no. En fin, esa vendría a ser más o menos la definición teórica de lo que sería el género fluido. Luego, por otro lado, a mí lo que me resulta particularmente es que estamos difuminando el concepto de género y mezclándolo con el concepto de identidad. Se habla de que habían culturas que tenían varios géneros, el concepto de varios géneros, más allá del femenino y el masculino, pero también se suele obviar que muchas de estas culturas, por ejemplo, tampoco tenían entendido el concepto de identidad como lo tenemos nosotros. Entonces, al fin y al cabo, cómo te puedas despertar cada mañana y si te sentís más para identificarte de una manera más femenina o masculina, puede resultar puramente producto de tu identidad, no necesariamente está ligado a tu género. El cómo sientas que tenés que actuar o hablar o lo que tenés que hacer por norma o a qué te tenés que dedicar o qué te tiene que gustar o incluso la forma en la que te vestís, te maquillás o te peinas, necesariamente son cosas que pueden ser atribuidas directamente a la identidad. El género, para que sea género, necesariamente tiene que estar ligado al concepto de sexo, para ya sea para disentir de él o para identificarte con él, pero si no tiene absolutamente nada que ver con el sexo, entonces ya no estamos hablando de identidad de género, sino de identidad a secas. Esa es mi postura. Interesante, Valen. Em, ¿Cómo es? O sea, ¿existe una clasificación o un devenir histórico que habla de primera, segunda y tercera ola del feminismo? Así es. ¿Vos estás de acuerdo con esta clasificación, digamos? Y si es así, ¿cómo explicaría o cómo se explica o qué define cada una de estas olas? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esas definiciones. De hecho, es una forma de definir la historia puramente, poder dividirlo para más o menos ubicar cuándo sucedió cada cosa. Sí, creo que es una realidad. La primera ola fue la ola de conquistar los derechos fundamentales, la ola del sufragismo, la ola en la que la mujer pasara de ser considerada ciudadana de segunda a que obtuviera sus derechos como ciudadana. Y acá para mí es donde sucedió la transición, que ya es otro debate, de lo que era el patriarcado a lo que pasó a ser, bueno, una sociedad machista con vestigios del patriarcado. Pero el patriarcado se define hasta que la mujer es considerada una ciudadana de segunda. Durante esa primera ola se conquistaron los derechos fundamentales de la mujer. Durante la segunda ola, la mujer se empezó a cuestionar el rol que se ejercía en la sociedad, porque tenía que quedarse en casa, por qué tenía que ser la que cuidadora de los hijos, por qué tenía que ser necesariamente madre, por qué tenía que llevar falda. Se empezaron a cuestionar los roles de género. Y fue en la tercera ola donde se empezó a entrar más en lo que es un debate de la teoría queer, las personas trans, la violencia de género. Se empezaron a tocar
un montón de cosas más que hasta ahora, bueno, se iban acompañando, pero no habían representado la lucha porque habían otros grandes cambios estructurales que se habían dado. Entonces ahora en esta tercera ola como que se empezaron a modificar algunas cosas de lo que ya estaba establecido. Bien, bien, ok. Entonces acabas de mencionar un elemento que es muy rimbombante, que tiene que ver con el patriarcado y bueno, y esta distinción que armás vos con el machismo. Ujú, Sin embargo, actualmente, al menos en Argentina, prácticamente toda la legislación que se creó en el sentido de género y actualmente un montón de leyes más que tienen que ver con la discriminación positiva en cargos de grandes empresas, y etcétera, ujú. se fundamenta en esto del patriarcado, digamos, en esta existencia histórica del patriarcado. Y a su vez yo ahora te oigo decir a vos que esto podría no ser así, que en realidad tal vez el patriarcado terminó durante la segunda ola, con el ingreso de la mujer a la vida cívica, etcétera. Entonces, ¿qué sería de alguna manera el patriarcado y por qué según vos terminó? ¿Y por Bueno, qué o sea, cómo es este debate? Si podrías contarnos un poco. el patriarcado en realidad es lo que se conocía como las sociedades patrilocales. El patriarcado era donde la autoridad es ejercida por el patriarca, por el jefe de familia, donde todas las decisiones se ejercían a través de los hombres. Los hombres eran considerados ciudadanos y las mujeres no, las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. Eran ciudadanas de segunda. Bueno, creo que esto lo sabemos históricamente, que la mujer no tenía acceso a los derechos fundamentales, el derecho al voto. Te hablo a nivel global, en diferentes regiones del mundo, en diferentes momentos históricos, no tenían derecho a viajar, a comprar y vender posiciones, a hacer absolutamente nada sin su padre o su marido, entre otras cosas. Entonces, se define como el patriarcado a la organización social primitiva donde el poder era ejercido por el varón y la mujer obviamente quedaba así supeditada a él. Pero en el momento en el que las mujeres adquirieron los derechos fundamentales, tenemos que excluir el hecho de que vivimos en un patriarcado, porque el patriarcado se diferencia del machismo específicamente por el hecho de que se nos empieza a considerar ciudadanas, obviamente, de pleno derecho, ciudadanas de primera, ciudadanas de pleno derecho. Por lo cual, sí creo que de alguna manera es una cuestión un poco semántica, que realmente todos vemos que eso ya no es así, que sí tenemos acceso a la mayoría de cosas que durante toda la historia se nos fueron negadas en algún sentido. Y, ay, la gatita, perdón. Hmm. Y, y desde luego sí creo que es un poco borrar el trabajo que hicieron la primera ola del feminismo, las sufragistas, en conquistar esos derechos para que a día de hoy, sin conocer cómo fue su vida, sin conocer cómo fue su historia, sin conocer cómo vivían esas feministas, digamos que vivimos en un patriarcado. Entonces sí, podemos hablar de que vivimos en una sociedad quizás en la que observamos vestigios de lo que en algún momento fue una sociedad patriarcal, pero no podemos hablar de un patriarcado en sí mismo. Obviamente, la gente que vivía en ese patriarcado tuvo hijos a los que crió de esa manera y a su vez esos hijos, lo vemos históricamente, serán un poquito menos machistas que sus padres y esos hijos serán más machistas que sus hijos. Entonces, de a poquito es como que se va borrando esa huella, pero desde luego lo que vemos son vestigios de eso y no el patriarcado en sí mismo, quizás. Ok, muy, muy interesante, gracias. No, Vale, y entonces el machismo queda en esta distinción. ¿De qué modo? ¿Qué definirías por machista? ¿Qué es lo que machista. la esencia del machismo? Para mí, machismo es un neologismo dentro del sexismo. El sexismo entendemos por sexismo la discriminación por género. Bueno, pues el machismo es un neologismo orientado directamente a la discriminación por género que puede sufrir una mujer por ser mujer. Ahí encuentro machismo. Encuentro machismo si pero por poner un ejemplo así bruto, no quiero ahora traer un ejemplo súper trágico ni horrible, pero si un hombre mata a su mujer o maltrata a su mujer o simplemente menosprecia a su mujer
porque considera que por ser mujer está obligada a hacer determinada cosa o cumplir determinado rol, cuando no lo sigue, bueno, ahí podemos identificar que hay machismo, pero el machismo tiene que ser por un motivo de género. Tiene que haber una discriminación por un motivo de género, no simplemente que sea de un hombre hacia una mujer. Ok, 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 ok. Ok, como pensar que las mujeres no serían tan buenas como los hombres para manejar camiones, por ejemplo. Por Que ejemplo, podría pero ser bueno, luego podríamos entrar también ya tendríamos que ver específicamente cuáles son los datos, porque tampoco creo que podemos enojarnos si un instructor o lo que sea nos muestra un estudio donde dice que las mujeres en general chocan más coches por lo que sea y hacer un scratch para evitar que se comparte ese estudio. Ese tema me parece una cuestión totalmente diferente, pero bueno, por puntualizar que parece increíble, pero esas cosas han llegado a suceder. Entonces... Sí, desde luego creo que es decir a lo loco, sí, porque las mujeres son peores en tal cosa solo porque asume que al ser mujeres son peores, sí, desde luego creo que hay machismo ahí. Ahora, si una persona me dice, che, mirá, estuve leyendo esto sobre qué, y en todos esos datos está esa información, me parece que eso ya es contraintuitivo, es anticientífico y es un montón de cosas que nos alejan de nuestros objetivos. Ok, ok. Entonces, voy a pasar un poquito en limpio. Vos decís que no, decís o afirmás de alguna manera, si entendí bien, que hay particularidades que tienen que ver con el género y previamente con el sexo, que Sí, marcan matices en el comportamiento, en las elecciones exacto, sí, de toma de decisiones. así es. A su vez, ojo, hay que tener cuidado porque algo puede ser producto de esto o puede ser producto del machismo, digamos. Podría venir mezclado. O sea, De ahí la por eso te dice, importancia de la investigación y no de ok, hacer juicios a la ligera. ok, ok, excelente, Valentina, excelente. En este sentido, ¿vos encontrás o considerás que las posiciones hegemónicas tienen una tendencia a correr de la escena los datos que les molestan? O crees que son científicas y metodológicamente impecables? No, realmente creo que tampoco podemos exigir, bueno, exigir por poder, exigir podemos, desde luego, pero no podemos esperar que se dé de vuelta una acción de esas características perfecta, metodológica y limpia en ninguna persona, o sea, en ninguna comunidad activista de nada, porque al fin y al cabo siempre va a haber gente que por un lado va a tener las mejores intenciones y va a tratar de sacar a relucir lo más transparente, lo más acertado, lo más científico, lo más estudiado, lo más investigado, pero también va a haber gente que voluntariamente va a excluir información, omitir datos o manipular cómo se presentan para influir en las ideas, teniendo en cuenta que, en efecto, la mayoría de personas no tiende a investigar las cosas después de escucharlas o de leerlas en algún sitio escrita en Twitter o en cualquier otro sitio, porque parece que no, pero así se da parte del activismo y así comienzan grandes de las tergiversaciones de datos o mentiras se podría llegar a decir. Alguien transcribe cierta información que puede ser real omitiendo un trozo y eso se empieza a divulgar y al final queda en la idea colectiva de que ciertas cosas son de una manera en la que no son. Eso se ve perfectamente con el tema de la brecha salarial, por ejemplo. Desde luego que existe una brecha salarial, pero no es lo que se explica que es en todos lados todo el tiempo. Así que, bueno, eso es un perfecto ejemplo de cómo se da. Bien, bueno, mira, como si supieras lo que te iba a preguntar o por dónde iba a seguir, porque las preguntas venían en este sentido, en el techo de cristal, eh, la brecha salarial, Sí. y bueno, te iba a preguntar qué pensabas al respecto y cómo leías la situación. Bueno, el tema de la brecha salarial es que sí, en efecto existe una brecha salarial, pero no es que las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Ahí está el error, por el mismo trabajo. Sí, está documentado que las mujeres como grupo cobran menos que los hombres como grupo. Facturan Ahora, menos, digamos.
Exactamente. El grupo de las mujeres factura menos. También podríamos subdividir de las maneras en las que quisiéramos, pero hacemos esa diferenciación para poder luego observar otros datos. Entonces, lo que podemos ver a través de eso es luego entrar en por qué las mujeres como grupo están cobrando menos que los hombres. Bueno, las razones pueden ser que en general están orientadas a estudiar carreras que al fin del día cotizan menos. Entonces podríamos ponernos a pensar por qué esas carreras cotizan menos cuando son las que les interesan a las mujeres, por ejemplo, y no en lugar de exigir una cuota de género en todas las empresas para que metan a gente a la fuerza, cuando en realidad quizás es una igualdad artificialmente impuesta y las mujeres no están interesadas en hacer eso. Entonces, prestemos atención a por qué una carrera en ciencias sociales o una profesora de infantil o de jardín de infantes o lo que fuere puede cobrar menos que quizás otro trabajo mayormente elegido por hombres. Ese podría ser un debate. No lo voy a instalar yo ahora porque quiero terminar de explicar el tema de la brecha salarial, pero desde luego creo que eso es un alterante. Luego, el hecho de que las mujeres en general a cierto punto de su vida quieren ser madres, o sea, necesariamente, incluso aunque tengan una vida laboral activa, en cierto momento tienen que parar. Y en muchos casos, por propia decisión de las madres, y esto lo podemos ver en, por ejemplo, la paradoja nórdica de la igualdad, donde a cuanta mayor igualdad a nivel social y económica, más se ven marcados los roles de género, a cuantas más opciones das a la gente para elegir, más se terminan orientando a aquello que se supone que se espera de ellos. Eh, pero volviendo al tema de la brecha salarial, muchas mujeres terminan eligiendo quedarse en casa o tener un trabajo part-time que les permita estar más tiempo con su bebé, con su hijo. Entonces, a partir de ahí también se suma a un alterante de por qué las mujeres como grupo ganan menos. Así que Bien, realmente la brecha salarial. Lo otro es discriminación salarial y es un delito ya. no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteás. De hecho, siempre, ¿por qué crees que tantas mujeres... yo te podría preguntar dos cosas. Primero, ¿por qué desde el cuerpo de teóricas? Porque hay mujeres que son feministas, que son sociólogas, antropólogas, que manejan data dura, que están formadas. ¿Por Sí. qué y abogadas incluso? Bueno, en Argentina hay muchísimo dinero a disposición y mucha gente formada trabajando en esto, mujeres. Entonces, ¿por qué? Una pregunta podría ser ¿por qué estos errores tan graves en la interpretación de los datos? Pero me interesa más preguntarte, ¿por qué crees que la gente, que las mujeres, los comunes, los varones de millennials para abajo, aceptan esto que a todas luces es contrafáctico? Digamos, no hay casos, nadie tiene casos donde en su trabajo una mujer cobre menos por ser mujer. Yo soy terapeuta infantil, es un trabajo Mm. ampliamente poblado de mujeres, casi en un 9-1, pero da igual, en el Poder Judicial es lo mismo, los abogados, no hay casos de gente que cobre menos que la otra persona por tener diferente sexo, por el mismo trabajo. ¿Por qué la gente acepta esto? Si la realidad demuestra lo contrario, ¿por qué crees vos que pasa? Bueno, creo que vos mismo armaste la cadena al final. No podemos descartar que sencillamente haya gente malintencionada que quiera calar un discurso a como de lugar y conoce cómo funciona la psique de la mayoría de la gente y que simplemente si escuchan a una persona con cierto título, a una autoridad en cierta cuestión, no van a entrar a discutir o a criticar a ver hasta qué punto eso es así, sino que van a asumir su verdad porque entienden que esa persona les está hablando con conocimiento y con transparencia. Y luego es a partir de ahí, de que se da esa falacia de autoridad en la que la gente a través de eso luego no constata los datos, que se sigue replicando. Bien, ok. Vale, gracias. Bueno, hemos venido marcando muchas cosas que no cuadran, hemos venido hablando principalmente de lo que parecen ser excesos, o con qué gran atención, etcétera. Pero, ¿dónde sí vos te encontrás con el resto de las posiciones feministas? ¿Dónde hay acuerdos dentro del feminismo? Bueno, por ejemplo, yo creo que las grandes conquistas que faltan en Argentina, sin ir más lejos del feminismo, es el aborto legal, seguro y gratuito. Por ese lado yo estoy completamente
a favor. Luego lo que creo que es que falta regular el trabajo sexual, que las trabajadoras sexuales sean reconocidas como trabajadoras, que bueno, eso de a poquito en Argentina se está empezando a dar, pero que en la mayoría de lugares del mundo en Occidente todavía no es una realidad, y si a cualquier trabajadora sexual le sucede algo, ella no puede denunciar básicamente porque la primera delincuente es ella por estar ejerciendo determinada profesión. Entonces, bueno, los derechos de las personas trans, realmente creo que en todas esas cuestiones estamos de acuerdo y vamos de la mano, pero es eso, estamos de acuerdo en fines y quizás no tanto en formas. Y sí creo que la mayoría de los derechos fundamentales, de hecho, los derechos fundamentales ya han sido conquistados por las mujeres y para las mujeres. Quedan derechos específicos, como puede ser el derecho al aborto legal. Es un derecho específico nuestro porque somos las que nos embarazamos, al fin y al cabo. Pero realmente hoy en Occidente no hay nada que a ojos de la ley no podamos hacer si no lo queremos. Entonces creo que lo que queda por trabajar son algunas cuestiones sociales y estas cuestiones legales puntuales, como pueden ser el derecho al aborto, etcétera. Bien. En relación al movimiento, sí, al movimiento trans o a la situación trans, ¿cómo son tus posiciones en concreto? Bueno, yo particularmente banco mucho en la comunidad trans. Entiendo que es una realidad médica científica, que hay de sobra información, estudios y papers al respecto, y que el que quiere pensar que simplemente como sentirse cabra puede hallar información de por qué eso no es así, porque tenemos determinantes femeninos y masculinos, pero no tenemos determinantes de cabra, entonces no podríamos llegar a tener digamos, Autopercepción fuera de especie. una percepción por fuera de nuestra especie, exactamente. Y sí está documentado cómo el cerebro de una persona trans es más parecido a cómo trabaja el cerebro de el género con el que se identifica que con el que nació. Entonces, y de eso hay de sobra de información, así que en ese sentido lo banco y así como creo que deberíamos entender otro montón de cosas como parte de la salud pública, también tenemos que entender eso como parte de la salud pública. Ahora, hay gente que se considera trans y se percibe trans hace por ahí 25 años y lleva 25 años de coherencia en eso. Sin embargo, Sí. otras personas excluyen. Entonces, ¿cómo se puede organizar una política social o estatal frente a posiciones que son tan difíciles de alguna manera? O sea, no es difícil el primer caso, lo que me refiero es, Claro. digamos, Bueno, en realidad creo que eso funciona un poco como hemos conseguido resolver cualquier problema burocrático a la hora de a quién tomar como que sí, quién tomar como que no. Al final surgen regulaciones de por medio. Te pongo un ejemplo quizás muy frívolo, pero a la hora de alquilar una casa, por ejemplo, ¿cómo sé a quién se le alquilo, quién me va a pagar o quién no? Bueno, pedís una garantía, pedís recibos de sueldo, etcétera. Bueno, esto podría ser una cosa así, o sea, sí es verdad que, y no te lo niego, que en absolutamente todo hay gente que está ahí porque sí, que se sumó al carro, pero que no necesariamente es ni nada y que en 3 días va a querer deja hacerse de el otro ser. cambio y sigue exactamente. Entonces, ahí por medio tranquilamente podés tener un informe por tu médico que eso existe por disforia de género, donde se constata que hasta hubo una regularidad, una constancia, una coherencia en la forma en la que se percibe. Y bueno, desde luego creo que también tiene que ser regulado, mirado, no te digo limitado, porque al fin y al cabo tampoco vas a condenar a una persona a morirse de una manera así, pero quizás una vez, dos, pero... Y tampoco creo que llegara a suceder en la mayoría de los casos, pero sí que creo que podrían surgir regulaciones en el medio que no tengan que llevar ni a un extremo de que cada uno puede eh, transformar 8 veces a su niño de 5 años en un mismo año de un género a otro por gusto, ni que tampoco tenga que ser el otro extremo opuesto en el que nadie pueda hacerlo. Ok, ok, bueno, me complejizaste con tu respuesta a lo que sigue, porque en realidad yo quería ir etariamente hablando de más grandes a más chicos. Estaba dejando
la cuestión trans y la infancia para entrarle ahora. Pero primero quería pensar con vos o dejar por lo menos planteada la cuestión de cómo que frente a posiciones teóricas tan complejas que hablan al mismo tiempo de una identidad autopercibida y sostenida en el tiempo y a su vez exactamente al lado aparece y bajo el mismo cuerpo de denuncias y de situación gente que se autopercibe de una manera diferente todo el tiempo, hace complejo la Sí, claro, proyección desde de, eso, luego, de ese discurso y la interacción con los... desde Pero luego. este, y incluso también, bueno, se abre la reflexión de qué es lo que cabe y qué es lo que no cabe pedirle al Estado. Claro. Eh, en Argentina las personas trans tienen documento, tienen la capacidad de... Entiendo que es así, pero por ahí me estoy equivocando, ¿vos lo sabés? Las La ley de personas trans tienen identidad de capacidad de... género, sí. Correcto, sí. Con lo cual ellos podrían Sí, pueden alquilar, cambiar sacar de crédito. sexo, de género en el DNI. Ahora sí vamos a entrar en la cuestión de la hormonización, los aspectos más hormonales de todo esto. ¿Vos qué pensás al respecto de los procesos de hormonización? ¿Deben ser gratuitos? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Debería el Estado simplemente dar una línea de crédito para que la persona pueda, un crédito social? Te pregunto, Sí, ¿y a partir de qué momento de la vida cabría o te parecería bien que una persona, o tenés idea o estás informada que es mejor que una persona comience con un proceso de hormonización? ese es el punto más importante. Creo que no soy yo la persona que más información tiene al respecto para hablar sobre eso, pero sí puedo sacar mis conclusiones de lo que yo creo. Eh, un, un crédito social, por ejemplo, me parecería una buena alternativa para que se pueda incluir de alguna manera a que la gente pueda acceder a ello con relativa facilidad y no al mismo tiempo que sea una carga directamente para el Estado tener que cargar con eso directamente. Sí entiendo y en esto yo siempre encuentro la forma de que me tiren de un lado y me tiren del otro. Y acá es donde a mí Bien, me acusan de transfobia, etcétera. Pero yo no creo que se deba empezar a hormonar desde tempranas edades. Sí creo que bien, debe haber una etapa donde sí entiendo que el niño o la niña puede sentir la necesidad de expresarse de otra manera con su aspecto físico, con su ropa, con su pelo, con su maquillaje, durante el tiempo en el que va creciendo y que sí que la hormonización, las hormonas y tal tienen que venir más adelante en el crecimiento cuando ya se pueda notar una consistencia de lo que el niño está sintiendo y que ya se ha desarrollado eh, hormonal y sexualmente para poder, digamos, asumir algo más firme dentro de su bien, género. bien, bien. Sí, personalmente yo creo que la hormonización tendría que ser a partir de la mayoría de edad, eh, por razones obvias, Mm, de orden sociológico obvias y de orden sí, político obvias, que tienen que ver con la patria potestad y con la responsabilidad de acompañar a los niños sí. hasta que tengan la capacidad de utilizar todo su cerebro, toda la nueva corteza. Valen, quiero Mm. preguntarte, en este sentido, ¿vos reconocés posiciones, no digo la personal, obviamente no la tuya, pero encontrás posiciones en el feminismo que buscan una hormonización temprana o que se posicionan acerca de la pérdida o las restricciones en la patria potestad? Sí, sí, desde luego lo veo, pero como te digo, en España tampoco es lo que más se ve dentro del discurso ahora mismo. Lo que más llama la atención, lo que más se escucha es un discurso bastante TERF, como se dice, un discurso bastante bueno, de esto, como hablábamos antes, de la abolición del género, que en realidad se nos oprime por ser hembras humanas y no por ser de género de género mujer. Así que no se escucha tanto, no es de lo que más escucho, la verdad, pero sí, alguna vez lo he escuchado y lo he leído por ahí. Bien, bueno, que ahora estoy en una disyuntiva. Realmente quiero seguirte preguntando algunas posiciones más al respecto de lo que es hormonización y al mismo tiempo quiero indagar en el tema TERF. Bueno, tengo que tomar decisiones. En este sentido, ¿vos qué pensás en relación a a la hormonización? Hablaste de los cerebros femeninos. O sea, y yo creo que algo de esto ya oí, te has referenciado otras veces en Roxana Kramer.
ella tiene algunos Sí, videos donde aporta algo de algunos papers. perdón. Salud, Ay, no, se estornudar, me fue. estornudar. Se me fue. Estornudar es un placer. Valen, Sí. entonces, vos considerás, supongo, que durante la gestación embrionaria hay ciertos procesos de hormonización que afectan la conformación del cerebro. ¿Es así? Sí. ¿Es esta la línea de la que estás siguiendo? Sí, 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 podría resumirse a eso. En realidad es que es un debate muy amplio y podríamos entrar en todas las formas en las que se desarrolla las diferencias biológicas, evolutivas y neuronales entre hombres y mujeres, pero es eso, es un debate muy extenso y podríamos resumirlo en eso, podríamos resumirlo en las cuestiones evolutivas, podríamos resumirlo a nivel hormonas, donde la testosterona, la cantidad de testosterona afecta en la forma en la que se desarrolla el cerebro. O sea que sí, tiene mucho que ver todo. ¿Y, y qué pensás al respecto? O sea, entonces, este proceso de hormonización, que de algún modo está hibridado, donde las proporciones de testosterona y estrógenos están fuera de los estándares y tienen otras proporciones diferentes, se terminan con un proceso de hormonización, ya dijimos, a partir de los Sí, 18 o a partir de los 5, depende de las posiciones de cada uno. Sin así embargo, es. suele haber cierto consenso en que se puede hormonizar. eh, por ejemplo, hay posiciones terapéuticas que ahora hace mucho que no se escuchan y que han tenido mucha campaña en contra, muchas veces porque tenían feos nombres, como rehabilitación de la homosexualidad o cosas así. Pero Sí, de alguna, materia, de alguna manera el criterio que yo entiendo que sostienen de fondo es que la persona toma una decisión y luego organiza su biología para facilitar esa decisión. Entonces, a veces habrá quienes tengan ganas de organizar toman una decisión en contra de un aspecto biológico y organizan con un sostenimiento de hormonas una construcción hacia lo trans, sí. pero podría haber gente que tenga frente a este mismo conflicto el deseo de organizarse en función de su biología. Sí, desde ¿Lo luego. pensás posible o no? Creo que existen ambas variantes, sinceramente. Creo que, y bueno, esto es lo que se dice tanto de que hay personas trans sin disforia de género y hay personas con disforia de género que no son trans. Sí. Entonces, realmente todo al final depende de lo que decida uno hacer con ello, hasta qué punto lo vive, cómo lo vive. Yo la verdad es que no soy trans, entonces tampoco te puedo decir cómo puede afectar o qué se puede sentir, pero puedo basarme en lo que he leído desde ambas perspectivas y creo que realmente hay un poco de ambas. Sí, ¿pensás que estas posiciones terapéuticas que te decía están vigentes o o son cuestionadas y perseguidas? Las terapias de conversión, lo Sí, que se terapias de dicen, conversión o de realineamiento con los aspectos biológicos, por decirlo de alguna forma más genérica. pero a nivel género o a nivel sexualidad, porque también, bueno, en realidad creo que no podemos pedirle a ninguna persona que se someta a una terapia del estilo en contra de su voluntad, No, pero, no, no, no. Eso pero es. que, desde luego, ¿no? A ver, no creo que se pueda hacer esto de que una familia lleva un hijo que es trans o un hijo que es gay a rehabilitarse de su condición. Eso me parece una cosa La diferente. patologización de las posiciones es complejo porque borra la diferencia política. Entonces es básicamente imposible que yo sostenga los procesos por la fuerza. Exacto. Entonces, bueno, realmente creo que a ese punto depende mucho de lo que la persona realmente quiere a ese punto. Creo que si una persona, por lo que sea, se quiere someter a algo por el estilo, por voluntad propia, pues me parece bien que lo pueda hacer. Ahora sí tenemos que tener en cuenta detrás que lo está haciendo directamente porque quiere y no porque hay otro montón de motivos que lo llevan a eso, que se siente discriminado, que le tiran piedras por la calle o cualquier cosa se me ocurre que esté llevando a la persona a querer cambiar lo que realmente está sintiendo o queriendo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí.
Sí, como te decía, acá Sí, partimos desde una posición de empoderamiento y libertad. obvio, desde Así que luego. bueno, no, esto también en parte comentario, el cual que voy a hacer, cual vos no tenés por qué estar informada, pero hay documentales muy buenos acerca de los disruptores hormonales, que son la consecuencia de más o menos los últimos 80 años de industrialización, a cual se ha liberado una cantidad de falsas hormonas, de falsos, sí, de disruptores hormonales. Son sustancias que afectan el desarrollo embrionario no solo de la especie humana, sino de todas las especies vivas. Y bueno, hay mucha información y muchos documentales al respecto para saber cómo la contaminación del plástico y los químicos está alterando la genética y la biología de todas las especies. Valen, ahora, sí, vos has tenido algunos videos que a mí me han parecido muy graciosos, unas cuestiones muy interesantes, por ejemplo, en relación a la muñeca Barbie. Sí. ¿Te puedo pedir que traigas tus reflexiones al respecto? Sí, desde luego, claro. En realidad lo que creo que pasa con Barbie, hablando mal y pronto, es que la tenemos descontextualizada. Quiero decir, hoy en día nos puede parecer que Barbie representa, y digo representaba porque ahora Barbie pegó un giro de 180 grados y está en una acera súper diferente y tenemos muñecas de lo más diversas, de diferentes tallas, de diferentes formas, de todo lo que quieras. Pero podríamos, la imagen que tenemos de nuestra generación de Barbie, por ejemplo, es que cumple con los cánones tradicionales de belleza, que es una chica rubia, divina, flaquita, y se entiende que es un mal modelo para las mujeres, que es producto de un constructo machista. Y en realidad lo que creo es justamente esto, que lo tenemos descontextualizado. Barbie fue una muñeca que apareció cuando no habían muñecas adultas para niñas, no, las niñas no tenían modelos de mujeres adultas a las que pudieran aspirar. Y la moda en esa época, en los dibujos, etcétera, de hecho Barbie está inspirada en una muñeca alemana. Bueno, el nombre no me acuerdo, pero era una muñeca bastante parecida, pero el rol de la muñeca era básicamente ser una suerte de Betty Boop, un atractivo sexual, una chica completamente acorde a lo que se supone que tiene que hacer, bonita, que delicada, etcétera, que no tenía más atractivo o mucho más lore, como se diría en el mundo más de los videojuegos, que ese. Y Barbie entró a marcar la diferencia en el sentido de que es una muñeca que tiene un mundo, un universo girando en torno a ella. Todo el resto del universo Barbie, para empezar, son complementos a Barbie. Ken es un complemento de Barbie, no Barbie un complemento de Ken. Eso para empezar, marca una diferencia fundamental. Y Barbie tiene más de 135 profesiones. Barbie, desde antes de que las mujeres de verdad tuvieran acceso a tantas profesiones, Barbie ya había tenido acceso mostrándole a las niñas que podían aspirar a hacer cualquiera de Bien, esas cosas. Entonces, creo que a Barbie la tenemos muy mal entendida y le debemos un respeto que nadie, nadie le tiene en ese sentido. Así que yo la reivindico, yo reivindico a Barbie. bien, excelente. Excelente. ¿Y por qué crees que fue blanco de tanta crítica? Bueno, porque sí creo que es un elemento muy fácilmente de identificar como propio de, de la estética que se espera dentro de los roles de género, la, un cuerpo hegemónico, una belleza hegemónica. Y creo que desde ese lugar es donde creo que tomaron el discurso de que era un mal ejemplo para las niñas, porque cualquier niña que no pudiera acceder a ser como una Barbie, ser como Barbie, se iba a sentir que no estaba cumpliendo con aquello que se esperaba de ella. Qué bueno, que creo que es una crítica válida, que se puede dar, que realmente a día de hoy incluso ya cambió, pero que de ahí a decir que Barbie representa todo eso cuando en realidad para la época y para lo que es Barbie, cómo surgió, fue bastante disruptivo y fue bastante empoderante el concepto. Excelente. Bueno, creo que se van a salvar las TERF de esto, porque las últimas dos preguntas que tengo van apuntadas a dos temas que me parecen por ahora más relevantes. La primera es, me gustaría que nos des un pantallazo de situación, por lo menos cómo es en España y si tenés elementos para comparar con Argentina también, acerca de lo que tiene que ver con la legislación que se ha aprobado
con base en todas estas políticas o miradas de género. Y, por ejemplo, lo que son las denuncias falsas, Sí. las diferencias frente a la ley que se arman, si es que se arman o no. ¿Y cómo vos ves todo esto? Sé que tenés más de un video al respecto. Sí, realmente desde que estoy acá estoy bastante involucrada con eso porque uno, si bien yo ya conocía la Ley Integral de Violencia de Género, que es esta ley que realmente es surrealista, es derecho penal de autor, realmente no llegué a imaginarme hasta qué punto se daban las consecuencias de eso y hasta qué punto estaban generalizadas y normalizadas y de personas con las que hablo, todo el mundo tiene un conocido o alguien que se ha visto perjudicado por esto. Entonces es realmente muy difícil de ignorar lo que está pasando en España con la Ley Integral de Violencia de Género. Y lo que sucede es que han pasado por encima de un principio fundamental para mí, que es el principio de la presunción de inocencia, de que se ha invertido la carga de la prueba. Es un problemita que sea también con esta propuesta de ley de la ley de libertad sexual, del solo sí es sí, donde tiene que ser el acusado el que pruebe que no cometió el delito y no la denunciante la que tenga que probar que eso ha sido así. Y lo que pasa con la ley integral de violencia de género puntualmente es que se toma como prueba de cargo el testimonio verosímil y no contradictorio de la víctima. Entonces, uno necesariamente, de forma implícita, para defenderse de algo así, estás invirtiendo la carga de la prueba. Porque si el mero testimonio es prueba de Claro. cargo, entonces tenés que tener algo que pruebe que vos no estabas ahí, que vos estabas con otra persona, que estabas almorzando Sí, que con no tu estaba mamá solo en tu ese casa. día. Claro. Y aún así, únicamente con la denuncia te retiran automáticamente de tu casa. De hecho, hay abogados recomendando a las mujeres que se quieren divorciar para simplificar el proceso, que le pongan una denuncia por la ley integral de violencia de género al marido, porque automáticamente cuando se interpone la denuncia retiran al marido de la casa, aunque sea su casa, aunque sea hasta con tu familia, sus hijos, aunque ya la casa la haya comprado él, aunque la haya heredado de su papá, da igual. Y en general, esto sucede los viernes por los que se tienen que quedar todo el fin de semana en En el la calle, calabozo. amigo. Ah, en el calabozo. En el calabozo, sí, 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 se lo llevan al calabozo directamente. Hasta que se lo lleva un juzgado y ya es más seria la cuestión. Por eso ¿Tenés lo hacen los números fines al de semana. respecto? ¿Cómo? ¿Tenés números, tenés estadísticas o cifras al respecto? No los tengo acá a mano, pero si querés te los puedo pasar mañana o pasado por mail, te mando un par de cosas porque realmente hay una asociación que se dedica enteramente a tratar estos temas de afectados, conformada por afectados directamente y que ellos tienen un montón de data al respecto, que es la asociación GENMAD, que son de hombres afectados directa o indirectamente y familias por la ley integral de violencia de género, porque Claro. también están las abuelas ahí, hay un montón de, se hacen concentraciones en España por estas problemáticas y ves a las abuelas con carteles de que quieren volver a ver a sus nietos, están afectando a toda la familia paterna, no son únicamente al hombre, al padre. Claro, claro. Y Sí. es bastante jodido porque se ven muchos beneficios a la hora de facilitar el obtener la custodia completa, e incluso se han desmontado redes que interponían denuncias falsas para conseguir permisos de residencia. Entonces, es heavy, es heavy. Realmente el número de cantidad de denuncias falsas acá en España, y además ahí es donde se tergiversan los datos, supuestamente es del 0,01%, que son las que se prueba que son falsas. Ahora tenés un 20% que son las que obtienen condena. ¿Qué pasa con el otro 80%? El otro casi 80%. Son las denuncias que no se pueden probar falsas ni tampoco se pueden probar verdaderas, están en la ambigüedad. Esto es la falacia de tomar la ausencia de evidencia como evidencia de ausencia. Muy- En el medio están las retiradas de acusación y las archivadas, es decir, las que la propia denunciante retira Sí. o las que no tienen nada de por medio como para continuar con el proceso. Bien, bien. Bueno, tengo un problema físico y metafísico. Tengo no más de 15 minutos y necesito cerrar esto y preguntarte algo más. Voy a ver cómo hago.
Vale, pero la ley de violencia integral de género fue aprobada por partidos políticos. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes motorizaron esta agenda? ¿Quiénes le pusieron el Bueno, voto? eso es lo curioso, porque fue una cuestión bastante parecida, partida, y hay una cosa que se llama en España, que existe en España, el nombre no recuerdo, que es como una persona apoderada tiene como el poder de desempatar, entre comillas, ante una cuestión así. Y la tenía una apoderada del PSOE, no recuerdo el nombre, el título que le dan a esa persona que puede hacer eso, pero una apoderada del PSOE que al final desempató en que la ley esta saliera, se aprobara. De hecho, cuando surgió la ley hubo un manifiesto de diferentes ramas de la política diciendo que era un abuso tremendo de esa ley, pero bueno, al final quedó en nada, la ley se aprobó y desde 2004 está vigente. Entonces, el PSOE votó a favor. La ley fue impulsada por, ¿tenés ¿Por idea? el PSOE? Y por el PSOE también. Sí, Excelente. sí, sí, ¿Y sí. en contra se manifestaron? No recuerdo No, quiénes se está bien, manifestaron es ahí. muy fino, es muy Sí, fino. sí, sí, es No, muy no. fino, muy fino. Pero bueno, ya te digo, a nosotros nos gusta ponerle nombre y apellido Sí, a sí, las sí, obvio, caras. total. Eh, bueno, bien, entonces ahora sí, quisiera preguntarte por el partido Igualdad Real. Sí, Eh, claro. o formas parte al menos, o por lo menos promocionan tus videos, así que quisiera que nos Sí. cuentes un poco. No, no formo parte del partido, es un sponsor del canal en alguno de los videos. Y realmente es lo que digo siempre en mis videos. Yo en general no sería propicia a colaborar con partidos políticos, pero este es un partido político que está específicamente dirigido a aquellas cuestiones que yo trato y defiendo en mi canal. Entonces, es como, siento que es como la otra mitad de la ecuación, quiero decir, yo estoy ahí comunicando y ellos están agarrando esas mismas problemáticas y tratando de que se escuche en el marco de lo político, que pueda haber una voz que diga, che, esto está pasando, porque hoy en día realmente en España son pocos, de hecho ninguno, los partidos que se están pronunciando sobre estas cosas. Un poquito Vox, que es un partido de extrema derecha de acá de España, que se está pronunciando contra la ley integral de violencia de género y ya está, y hasta ahí llega. Y en realidad viene con otro paquete que no necesariamente representa a la gente que no quiere que salga la ley integral de violencia de género. Entonces, por eso creo que está bueno lo que propone el Partido de Igualdad Real, que su programa está directamente dirigido a combatir estas cuestiones. Y no formo parte directamente, pero me escribieron, me dijeron, mira, que querían promocionar un poco lo que estaban haciendo para que gente joven también los conociera, que no fueran únicamente los que los forman y los propios afectados los que llegaran a conocer su labor, sino que la gente pudiera estar al tanto de que por lo menos que están ahí, que están existiendo y que lean sus propuestas, su programa y que bueno, eso. Muy bien, gracias Valentina. Bueno, yo realmente recomiendo mucho seguir a Valentina en Facebook, perdón, en YouTube En YouTube. principalmente, que es el canal donde Así está el es. material. Su canal es grande, tiene ya más de 2 años, muchísimos videos, muchísima información, muchos puntos de vista sobre la foto grande y sobre la foto chica, la del día a día. Eh, Realmente recomiendo seguir la entropía de Valen, aunque no Muchas necesita gracias, que lo gracias. recomiende yo justamente, por una cuestión de tallas, trayectorias, pero bueno, realmente es un canal que yo disfruto mucho. Valen, muchas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, pero sobre Muchas todo gracias a muchas vos. gracias por tus respuestas. Por favor, un gusto. Muchas gracias a vos. Bueno, Valen, hasta la próxima, si es que tenemos esta oportunidad en otro momento de intercambiar. Claro que Y sí. fue un gusto para mí, seguro para toda la gente que va a ver el video luego. Genial. Un abrazo para vos y un abrazo a tu audiencia también, los que estén mirando. Muchas gracias. Valentina, gracias por estar en la ancha avenida del medio y buenas tardes para todo el mundo.